algunos aspectos al momento de realizar esa investigación científica, pues hay que elaborar el anteproyecto o protocolo que va a ser evaluado, ya sea por el asesor o por un comité asesor, también por un comité de ética, el cual pues va a redactar cada uno con las funciones que les compete. En el caso del asesor, pues toda la estructuración, tanto de forma como también de fondo de ese documento en cuanto a la estructuración, redacción, ortografía, esa secuencia lógica que debe de llevar el documento, también esa sistematización y, por supuesto, pues la coherencia que debe de tener en razón de los objetivos que persigue esa investigación y, por lo tanto, que van a servir de base para esas conclusiones y recomendaciones que al final el equipo investigador va a realizar. Cuando se va a elaborar un proyecto de investigación, pues hay que tomar en cuenta algunos componentes de este y entre ellos, pues vamos a tener el título, el índice, permítanme. Continuando, les decía, cuando ya estamos en el momento de la elaboración del proyecto de investigación, pues vamos a tener en cuenta de la redacción del título, elaboración del índice, la introducción, el planteamiento de problema, la justificación, los objetivos, las hipótesis, el marco teórico, el diseño metodológico, los anexos y las referencias. En contraste, cuando ya estemos realizando el informe de investigación, ya se agregan otros apartados a ese documento escrito. Tenemos siempre las partes que tenía nuestro proyecto, como el título, el índice, introducción, planteamiento de problemas, justificación, objetivos, hipótesis, marco teórico, diseño metodológico, pero ya se agregan otros como son resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones. Y luego, pues, siempre vamos a tener los anexos y las referencias. En cuanto a tener en cuenta esas técnicas básicas para la presentación oral de los trabajos científicos, también tomar muy en cuenta los recursos informáticos y audiovisuales que sean útiles en cuanto a la presentación oral de esos trabajos científicos y las técnicas pedagógicas y didácticas también, pues, que se deben de emplear en la presentación oral del trabajo de investigación, porque ya estamos realizando esa divulgación de los resultados que se han obtenido del proceso de investigación propuesto. ¿Qué número de páginas debe de llevar cada uno de esos apartados? Pues en cuanto a la carátula, una página, el índice una página, la introducción una página, planteamiento de problema ya sea una o dos páginas, justificación una página, objetivos dos, pueden ser en este caso dos generales, un general en su generalmente pues solamente se utiliza un objetivo general y ya sean dos o más objetivos específicos. Por eso acá dice 2 a 4 objetivos específicos y el objetivo general. Hipótesis, 2 a 4 hipótesis, recordando siempre de que estos van en relación a estos objetivos. Por eso es que, de igual forma, si solo se elaboran dos objetivos, entonces estos
cuanto a las hipótesis, van a ser 2 hipótesis. Ya si tenemos 4 objetivos específicos, entonces se van a redactar 4 hipótesis que vayan en razón a esos objetivos. El marco teórico serían de 8 a 10 páginas y el diseño metodológico ya sea de 2 a 5 páginas. Los anexos, los necesarios, que van a ser de crucial importancia pues, para comprender o dar una mayor comprensión al cuerpo en sí del trabajo que se está realizando. Recordemos que es como esa complementariedad de la información que se necesita que el lector tenga presente para poder comprender nuestro trabajo de investigación o darle una mayor rebustecer nuestra investigación. Las referencias, como mínimo, pues 10 referencias diferentes y debidamente citadas y demostrables. Con el proceso de investigación científica, pues en el proceso de investigación, la planeación, es decir, el hecho de razonar y reflexionar sobre lo que se va a investigar es meramente imperativo, metodológico, y que al hacer eso, pues, nos está asegurando el éxito de la investigación. Ese proyecto de investigación va a representar el documento escrito que va a recoger tanto el plan que cómo va a permitir pues que la investigación se va a realizar o que ésta siga un rumbo y una secuencia determinada previamente por el investigador. Es como sentar esas bases en la caracterización del objetivo de estudio o en razón del objeto de estudio. En el caso, pues, es cómo el investigador se está planteando realizar esa investigación. ¿Qué es lo que va a plasmar en ese documento? De cómo es los pasos a seguir que le van a permitir, pues, realizar esa investigación. En el caso, toda planeación, pues, es un esfuerzo para hacer previsiones relacionadas, acuerdo o acerca de algunos hechos futuros. En este caso tenemos el título de la investigación. En cuanto al título de una investigación, pues es una expresión breve del objetivo principal de esa investigación y por lo tanto implica una indicación del tipo de estudio. Debe también implicar las unidades de observación, las variables, el tipo de observaciones que se van a realizar, el tiempo y el espacio en que se hará la investigación. El título constituye entonces además una expresión resumida del problema de investigación. Y según algunos expertos en investigación, pues el título de una investigación no debe de tener más de 15 palabras. Debe de ser breve, pero no también telegráfico, que sea bien así, tanto que quieren reducir el número de palabras que al final la idea queda corta o no se comprende, ¿verdad? Sino que debe de ser breve, pero ciertamente muy coherente. Aquí tenemos un ejemplo que lo coloco de esta manera en cuanto a los intervalos de referencia de la hemoglobina, ¿verdad? Que ya esto ya lo platicábamos en la clase anterior, de cómo sería para poder tener presente los diferentes elementos que se necesitan en el título en cuanto al estudio, las unidades de observación, las variables, el tipo de observaciones, el tiempo, el espacio. Si lo dejo solo así es demasiado corto, muy breve, no me da a comprender nada. Y ya si utilizo un poco más, intervalos de referencia de hemoglobina a través del método de cianomethemoglobina
en donantes de sangre del sexo masculino atendidos en el centro de sangre de la Cruz Roja en el periodo de enero a julio del año 2018, ya lleva 19 palabras. Entonces aquí ya es innecesariamente largo. Y como debería de ser entonces, intervalos de referencia de hemoglobina parciano metahemoglobina en donantes masculinos atendidos en el centro de sangre de la Cruz Roja de enero a julio de 2018. Acá, si contamos, pues tiene 13 palabras. Y ya decíamos, un título debe de no excederse más de 15 palabras. Entonces sería una alternativa más concreta esta última. Algunas situaciones voy a ir avanzando un poco más porque ya se las había explicado. Por ejemplo, en el índice, aquí al igual que en un libro u otras publicaciones escritas, el proyecto de investigación también debe de llevar un índice. Y en este es una indicación del contenido del mismo y del número de las páginas en que comienzan las partes o las temáticas que se han distribuido de ese contenido. Entonces, ese índice tiene el propósito de facilitar al lector el máximo aprovechamiento del tiempo y del material que se pone a su disposición. El índice solamente señala la página en que comienza cada una de las partes de ese trabajo escrito. Y también va a razón de mejorar la descripción del contenido del marco teórico y que ese pues se puede desglosar en capítulos u otra distribución que contribuya a tal propósito de llevar como ese orden. Ya habíamos hablado también de la introducción, pero nada más aportar que la introducción de ese proyecto de investigación, el propósito que tiene es de transmitir el entusiasmo de los investigadores por indagar acerca del tema, tener como ese conocimiento y ver cómo se va a planear esa investigación, si conviene o no plantear o investigar ese problema que los investigadores consideran, pero que esto debe de ser en una forma clara y brevemente en qué consiste ese tema de investigación, ¿verdad? Que los objetivos también que se proponen pues sean de manera satisfactoria a través de la ejecución de la investigación, o que también las hipótesis planteadas pues tengan metodológicamente hablando una importancia en cuanto a la generación de los elementos necesarios para generar esas conclusiones y las recomendaciones de manera satisfactoria. También por la naturaleza pues, y propósito, continuando, ay, disculpen las interferencias, les decía de que al momento de que el investigador esté redactando este apartado de la introducción, pues debe de tener presente que esta debe de ser clara y breve, de tal forma que en 1 o 2 minutos de lectura, pues el lector se siente interesado por seguir leyendo todo el documento que estamos presentando. También, cuando decimos que por ello el tiempo que se pueda invertir en la redacción meticulosa y apropiada de la introducción, pues será una inversión de tiempo, y recordando de que esta es una carta de presentación de nuestro proyecto de investigación, entonces debe de ser de la manera más clara y breve posible, pero que deje ese entusiasmo en poder seguir con la lectura. Acá, esto ya en la clase anterior lo habíamos abordado,
De igual forma, solo eran esos otros elementos que se me habían quedado, lo otro sí ya fue abordado en cuanto a la formulación operacional de problema de investigación, de tener en cuenta esas características del problema de investigación, también que debe de contener las variables principales en el estudio y la relación que éstas tienen con el problema planteado. Debe de expresar también esa dimensión temporal y espacial cuando ya se esté formulando ese problema de investigación y posibilitar también la prueba empírica de las variables e hipótesis que se van a formular. Con la justificación, en cuanto tener presente que va a ser esa exposición de los motivos por los que se realiza la investigación y va a reunir los elementos objetivos y subjetivos de la investigación y también, por lo tanto, para realizar esa investigación, ¿para qué va a ser una investigación? Y entre los elementos objetivos se encuentran, pues, aquellos que están relacionados con la utilidad, la relevancia, la problema, el lugar determinado y también cuyo vacío de conocimiento es justificado tratar de rellenar la primera semana. Los elementos de interés particular para el investigador, ya sean estos de importancia, hechos y sujetos, también ejemplo de problemas de salud. Teníamos la necesidad de conocer el estado de salud, la necesidad de conocer las particularidades de un problema de salud, la necesidad de medir la especificidad, sensibilidad, exactitud y reproducibilidad, así como también la necesidad de evaluar procedimientos técnicos. Ya habíamos hablado también de los objetivos. No me voy a detener mucho, solo de hacer el énfasis de que estos deben de redactarse siempre de una forma clara, deben de ser precisos, concisos, alcanzables, cuantificables y demostrables. En cuanto a las hipótesis, va a depender de la fuente de origen de esas hipótesis, que puede ser de una forma muy variable, pero entre las más principales encontramos aquellas que vienen de la teoría, las otras que vienen de la práctica o aquellas que vienen del razonamiento. Ese marco teórico que le va a estar dando esa fundamentación teórica y que va a incluir pues toda esa información general y particular del problema de investigación, viniendo desde los antecedentes sobre el problema de estudio, luego hacer como un recorrido en cuanto al conocimiento actual sobre ese problema de investigación, buscar también sobre datos estadísticos relacionados con el lugar y la población general en que se va a realizar la investigación, tener presente una información demográfica de la población en estudio, las estadísticas sobre la prevalencia de enfermedades, o el caso también del alfabetismo, la nutrición, la salud ambiental o condiciones ecológicas que puedan ser relevantes en su momento, ¿verdad? Entonces, acá el investigador pues, debe de estar siempre atento a ese material que se va a utilizar de forma teórica y que evite errores tal como traslaciones mecánicas de paquetes informáticos, de solo el hecho de cortar o copiar y pegar, no, sino que se trata de leer, analizar y dar
esa argumentación como grupo investigador y redactar también el aporte que el grupo investigador pueda realizar. Y en el diseño metodológico, que solo recordar que va a ser esa parte en cuanto a tener claro que ese procedimiento debe de ser de una forma ordenada y sistemática, porque es que nos va a conducir a obtener resultados propuestos, ¿verdad? Va a ser ese camino a seguir para alcanzar las metas propuestas por el grupo investigador. Y va a depender de esa concatenación o enlace o sistematización que pueda tener cada una de las partes del proyecto de investigación o de la actividad científica en sí, para poder generar ese nuevo conocimiento que se requiere y también pues pueda servir de validación de nuestras hipótesis. Es así que, de forma general, al momento de elaborar el diseño metodológico, pues se deben de tener presente los siguientes elementos de estudio, tales como las unidades de observación, la población, las variables, los objetivos y las hipótesis de investigación, el marco teórico, el momento y el lugar también donde se va a realizar la investigación. Dentro de este diseño metodológico tenemos el otro apartadito que es los tipos de estudio. Y este va a depender de diferentes clasificaciones. Por ejemplo, por la forma principal de obtención de los datos de esa investigación, se pueden clasificar como estudios documentales, estudios observacionales, estudios interrelacionales, estudios experimentales. Ahí depende de cómo es que se está obteniendo esos datos de la investigación. Ya si hablamos que va a ser una clasificación de acuerdo al número de observaciones que se hace en cada una de las unidades de observación que se ha planteado en mi proyecto de investigación, pues pueden ser de forma sincrónicos o diacrónicos. Si se clasifican dependiendo el momento en que se va a realizar las observaciones o mediciones en las unidades de observación, pueden clasificarse como retrospectivos, prospectivos, retroprospectivos. Ya si es una clasificación de acuerdo a la profundidad con que se analizan los datos o los resultados obtenidos de la investigación, pues pueden ser exploratorios, descriptivos o también analíticos. Esto también de la población, ya lo habíamos hablado en cuanto a la población, o decir también el universo, va a ser esa población en donde se va a realizar el estudio o sobre la cual pues van a hacer esas observaciones y a quienes se le va a poder generalizar todo el estudio. Una vez obtenido esas conclusiones, pues vamos a hacer de una manera generalizada en nuestra población en estudio. Y la muestra, que en aquellas que se requiera, pues debe de ser muy representativa de ese universo. Y al momento de obtener esa muestra o cómo es que se obtiene para poder pasar los diferentes instrumentos de obtención de datos, puede existir en cuanto a la formulación de obtención, si va a ser a partir de establecer el tamaño de la muestra cuando el investigador conoce el tamaño de la población, o en aquellas que no conoce el tamaño de la población. Esta fórmula que está acá es aplicándola cuando el investigador conoce el tamaño de la población, ¿verdad? Que va a ser muestra, va a ser igual a la población por la probabilidad, por el complemento de la probabilidad de ocurrencia, por el nivel de confianza entre la población por el error aceptado al cuadrado más la probabilidad de ocurrencia del fenómeno por el complemento de la probabilidad de ocurrencia y por el nivel de confianza al cuadrado. Ya si se tiene la fórmula cuando se desconoce el tamaño de la población, sería esta. Muestra igual a la probabilidad de ocurrencia
del fenómeno por el complemento de la probabilidad de ocurrencia del fenómeno por nivel de confianza al cuadrado entre el error aceptado al cuadrado. Ese era para poder terminar en cuanto a algunas partes que se me habían escapado de la elaboración del proyecto de investigación. Ahorita, hablar sobre la identificación y selección de los problemas de investigación, ya hablando un poco más, se va a abordar. Permítame que me vienen a buscar ahorita, permítame. Continuando, les decía, en cuanto a la identificación y selección del problema de investigación, toda investigación pues tiene su origen en el interés del investigador por contribuir a encontrar respuestas o soluciones a problemas concretos. O también puede ser el deseo de avanzar o profundizar en el conocimiento de los mismos. Y esa solución, adiós, parcial o total de cualquier problema de investigación, pues siempre se requiere que se conozca y que en la medida de lo posible, pues se haga una mayor profundización de los mismos. Entonces, cuando se esté identificando y seleccionando ese problema de investigación, hay que tener presente la utilidad, la pertinencia, la relevancia, la factibilidad que éste pueda tener. Así también tener en cuenta las técnicas de investigación bibliográfica y documentales, que es lo que va a venir a dar esa solidez teórica. Investigación, otras técnicas auxiliares de investigación científica, como en el caso de que vengan a reforzar también todo lo necesario para obtener esa información, el proceso de la investigación científica, las etapas de la planeación de la investigación científica, la planeación en sí de la investigación, la implementación de la investigación o también las estrategias de implementación de la investigación, el cronograma como parte de la planeación de investigación también. Si nos estamos proyectando a cómo vamos a realizar determinado estudio, pues ahí es donde entra la función del cronograma para ir estipulando fechas ya previamente convenidas con el grupo investigador para ejecutar cada una de las actividades científicas que requiera mi proyecto de investigación. El problema de investigación, pues, es cualquier dificultad teórica o práctica que pueda ser explicada o resuelta a partir de la información que se genera mediante la relación de una realización de una investigación y también la posibilidad de solución del problema que va a estar determinada por la claridad del planteamiento de este problema. Esa selección, pues, de un problema como objeto de estudio al que se le debe de aplicar la metodología de investigación y que por lo tanto requiere una comprensión y manejo de esos aspectos teóricos, conceptuales, metodológicos y técnicos de la metodología de investigación y del problema que se requiere investigar también. Tal es el caso, por ejemplo, en el conocimiento del problema, pues, aunque sea solo aproximado al principio, pues
pero esto nos va a permitir formular las preguntas adecuadas al mismo, de tal forma de que las respuestas que se vayan obteniendo pues van a ir posibilitando las dimensiones o dimensionar ese problema y conocerlo a una mayor profundidad. Tener en cuenta siempre de que en vista que el problema identificado puede eventualmente convertirse en un tema de interés del investigador, pues conviene que las primeras preguntas que se van a formular alrededor del mismo siempre estén relacionados con la utilidad, la pertinencia, la relevancia y la factibilidad. Porque en el caso, ya se habrá observado, pues no es lo mismo el problema de investigación que el tema de investigación. En efecto, pues para fines prácticos, en una guía se define como tema el tópico en sí o el ambiente del conocimiento en el cual se ubica o enmarca el problema de investigación y toma como el problema definido como la situación en la cual o la situación problemática de manera particular, pero que está relacionada con la temática a que hace alusión el tema y que induce al investigador a invertir esfuerzo, tiempo, dinero en encontrar respuestas que contribuyan a resolver la situación problemática planteada. El planteamiento del problema entonces debe de ser en razón de un razonamiento discursivo acerca de esos elementos que conforman la situación problemática y las interacciones existentes entre cada uno de los elementos del problema. Así, por ejemplo, sobre el tema de los intervalos de referencia de las pruebas de laboratorio, pues se podría plantear la siguiente situación problemática. Acá, esta, por ejemplo, dice, en nuestro país, a la fecha, no se han realizado investigaciones tendientes a establecer cuáles son los verdaderos intervalos de referencia de nuestra población en cuanto a valores del hematócrito, concentración de hemoglobina, número de leucocitos por milímetro cúbico, número de plaqueta por milímetro cúbico y la relación o correlación que estos guardan con la edad, el sexo de las personas, por lo que las condiciones relacionadas con la supuesta normalidad o anormalidad de un paciente, pues respecto a otros analitos se toman comparándolas con rangos de referencia obtenidos por investigadores de países desarrollados o en desarrollo y de esas poblaciones con tecnologías que pueden ser muy diferentes a las utilizadas en el país, pues en consecuencia, por esas mismas diferencias de técnicas y también diferencias geográficas, tales rangos, pueden ser muy diferentes a los de la población salvadoreña. Y si ustedes ven, en cuanto a ese planteamiento de esa situación, pues va en relación a establecer esos intervalos de referencia porque se han muestreado o se han pasado en poblaciones muy diferentes a las nuestras. Entonces ahí se genera otras condiciones para poder como validar los valores que se están obteniendo, que ya va a ser muestreado en la población salvadoreña en sí. Además, con frecuencia, si ya hablamos de los laboratorios clínicos del país, pues bien sabemos o han tenido la oportunidad de que no se realizan sistemáticamente controles internos y evaluaciones externas de la calidad, ¿verdad?, que permita conocer cuál es el grado de precisión y exactitud que tienen los procedimientos técnicos para la medición o el conteo de los analitos que hemos estado mencionando. Y por lo que fácilmente pues, se puede informar al médico sobre anemias inexistentes, valores de hemoglobina falsamente normales, relaciones hematócrito-hemoglobina incorrectas y en general pues algunos resultados hematológicos también falsamente aumentados o falsamente disminuidos.
poco en el caso, como es bien sabido, los médicos utilizan los resultados de los exámenes de laboratorio para descartar o también para confirmar un diagnóstico clínico de manera presuntiva o de forma hipotética. Y a partir de ellos elaboran los signos, perdón, también tomando en cuenta los signos y síntomas que el paciente pueda tener, pero hoy en día en quien más se basa es en los resultados de las pruebas de laboratorio que estamos generando y a partir de eso, pues, da su diagnóstico clínico presuntivo. Y en relación a esto, por lo que cualquier resultado de laboratorio que sea no confiable o falso va a dificultar entonces la conclusión diagnóstica del médico y en consecuencia el paciente va a correr el riesgo de no recibir un tratamiento adecuado o de forma oportuna. Y es ahí donde se hace necesario entonces establecer cuáles son los valores de referencia hematológicos propios de la población, porque así me está asegurando que la clasificación como normal o anormal de los resultados de los análisis de laboratorio pues sean de manera confiable o lo más confiablemente posible. En relación a lo que planteábamos anteriormente, puedo tomar en cuenta como el problema de investigación que se pueda formular de la siguiente manera. ¿Cuál es el intervalo de referencia de la hemoglobina en neonatos de 0 a 10 años? ¿Cuál es el intervalo de referencia de la hemoglobina en niños de 1 a 10 años? Así también, ¿cuál es el intervalo de referencia de hemoglobina en mujeres adultas? ¿Cuál es el intervalo de referencia de hemoglobina en hombres mayores de 18 años? ¿Cuál es el coeficiente de variación intramuestra de los métodos tradicionales de medición de la hemoglobina? ¿O cuáles son los factores preinstrumentales que puedan alterar la exactitud y la precisión de la hemoglobina? ¿Y cuál es la exactitud de los procedimientos de medición de la hemoglobina? Entonces, las preguntas se pueden formular con relación al problema planteado y pueden ser prácticamente infinitas. Ahí va a depender de la creatividad del investigador y también de los objetivos o el propósito en sí que desea obtener la información. Y así se va a ir planteando ese problema de investigación. Va a ser claro también que para algunas de las preguntas formuladas quizás ya existan respuestas de forma empírica y que el investigador al momento de plantear el posible problema de investigación aún no conoce, pero que ésta, aunque las desconozca, existe. Y es así que, por lo que conviene, que se haga consultas bibliográficas a expertos también en el tema, a fin de evitar esa inversión innecesaria de tiempo, energía, recursos, supuestos problemas de conocimiento que realmente solo van a existir en la mente del investigador porque desconoce el problema. No es que en general se desconozca, sino que ya es una limitante del investigador que para él es el que no lo conoce, pero allá afuera sí se está ya conociendo ese problema. Entonces ahí va a depender el tipo de desconocimiento sobre el tema que se pueda tener y por eso es necesario hacer las consultas bibliográficas o también consulta a expertos en el tema para evitar ese tipo de errores que pueden estarse cometiendo al momento de realizar la redacción de este proyecto de investigación. Luego de que se realice esa amplia revisión bibliográfica y también la consulta a los expertos que les comento, pues el investigador va a estar entonces ya con la posibilidad de precisar en algunas preguntas, ya sean estas, ya tienen respuestas incompletas,
tienen respuestas insatisfactorias para el investigador o no tienen respuesta porque aún no se han formulado las preguntas de investigación correspondientes. En el caso de aquellas preguntas que ya tienen respuestas, aunque sea de una forma empírica satisfactoria o debidamente documentada y probadas también, quizás no convenga reformularlas y que a priori se sabe cuál será el posible resultado. Entonces, ¿para qué se va a poner el grupo investigador a perder o invertir tiempo innecesariamente, invertir recursos? Si ya con solo el sondeo bibliográfico que se haya hecho o la recopilación que se ha hecho de esas indagaciones, pues ya se puede especular o argumentar de que cuáles serían el posible resultado que se obtenga, porque ya se había estado tratando sobre el tema. Entonces no es necesario hacer ese tipo de abordaje, ni estar perdiendo el tiempo, por decirlo, reformulando ese problema. Si se sigue tal como lo digo, se evita esos riesgos, pero que si se continúa de una forma muy impulsiva y seguir con el mismo tema que aunque se sabe que no tiene mayor relevancia, pues, se puede correr el riesgo de invertir recursos y tiempo de manera innecesaria en un problema que realmente no es un problema. También puede ocurrir que las respuestas que se tienen a la fecha no sean satisfactorias, ya decíamos, para las necesidades de conocimiento de ese problema que actualmente se puede percibir, porque son inexistentes o inexactas en este caso, incompletas, o también que sean obsoletas. En tales casos, pues se puede reformular las preguntas tomando en cuenta las limitaciones de la información existente. Algunas de las preguntas que en el planteamiento anterior aún no se han formulado acerca de este problema podrían ser las siguientes. ¿Qué factores han contribuido a que no se haya obtenido intervalos de referencia de analitos para nuestra población? ¿Cuáles son las dificultades actitudinales, técnicas o científicas que se han tenido para obtener rangos de referencia? ¿Y cuáles son los valores de referencia del hematócrito y hemoglobina para los diferentes grupos de edad y género? Así, de esa manera, pues se van a ir haciendo ese planteamiento del problema, ¿verdad? Podría también que, a pesar de que puede parecer muy inoficioso aclarar que el investigador no está obligado a responder a todas las preguntas formuladas, pues siempre conviene enfatizar y además que él o los investigadores están incluso en la libertad de seleccionar en base al interés de la utilidad, la pertinencia, la relevancia o factibilidad del problema, aquellas preguntas que en base a ese razonamiento pragmático les parezca de una forma más factible, ya sea más fácil de responder mediante la investigación con los recursos con los que el investigador pueda disponer. También tenemos la calidad de las respuestas encontradas en la investigación, es decir, la calidad de los hallazgos hechos por el investigador va a ir dependiendo de la calidad de las preguntas de investigación también. A su vez, la calidad de esas preguntas de investigación pues depende de la claridad y precisión con que éstas se van a formular. Y ahí es en esa fase donde la investigación pues cumple lo dicho con una expresión popular cuando dicen no hay posibilidad de obtener respuestas correctas con preguntas incorrectas. Y que por lo tanto el tiempo que el investigador va a invertir en plantear el problema y formularlo, pues debe de ser con claridad y precisión, y que las preguntas de investigación siempre serán pues, ese tiempo bien invertido, por supuesto, si se está haciendo
de manera coherente en relación al problema que se ha propuesto y que se ha formulado de forma muy clara y precisa. Acá tenemos, en el caso, un ejemplo de la utilidad o un ejemplo en cuanto a la valoración de la utilidad. Si la solución del problema, es decir, la generación de conocimientos relacionados con el problema, por ejemplo, beneficiará a toda la población de un país, a la población de una región, a la de un departamento, a la de una localidad, a la de una situación de salud, o va a venir a mejorar a la de un servicio de una institución de salud, o a un sector o un servicio de una institución de salud, va a beneficiar a una comunidad científica, o a un sector profesional, o solamente va a beneficiar al investigador, ¿verdad? Esa utilidad entonces, o la utilidad de una investigación no tiene por qué ser universal, pero el investigador debe de tener claro que a quienes va a servir o va a servir para dilucidar el problema que se ha propuesto el investigador en este caso. En algunos esquemas de proyectos de investigación, la utilidad se expresa e interpreta en términos de la cantidad de personas o instituciones que se van a beneficiar directamente con la información que se va a generar mediante esa investigación que se va a desarrollar, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, de esa manera se está como valorando esa utilidad que pueda tener la investigación propuesta por el grupo investigador. Y también la calidad de las respuestas encontradas en la investigación, pues, es decir, la calidad de los hallazgos hechos por el grupo investigador, pues va a depender de la calidad de las preguntas de investigación. Si ustedes ven, cada uno lleva esa secuencia lógica que hemos venido tratando, ¿verdad? Todo va de forma sistematizada y lógica, lógicamente formulada, para poder tener esos hallazgos de calidad. Ya lo decíamos aquí, pues va a depender de las preguntas de investigación, cómo están siendo redactadas o planteadas para así obtener esa claridad y precisión con la que se esté realizando esa formulación y obtener hallazgos también de calidad. En cuanto a la fase del planteamiento o la formulación de ese problema de investigación, pues se cumple el dicho, ya decimos, ¿verdad? De no decir, pues no hay posibilidad de obtener esas respuestas correctas con preguntas incorrectas y que siempre va a ser muy necesario sentarse, leer, buscar esa información relevante o hacer esas consultas con expertos en el tema o en el procedimiento que se quiera realizar para poder plantear o formular muy adecuadamente y de forma muy acertada pues, ese problema de investigación y que nos permita dar respuestas que sea muy medible y cuantificable cuando ya se esté realizando el proceso de la operacionalización de las variables y obtener esos indicadores de muy forma medibles para encontrar pues lo pertinente en relación a todo el proyecto de investigación que se está ejecutando. Cualquiera que sea el tema y el problema que tenga interés al investigador, pues ese debe de ser útil, pertinente, relevante y factible de resolver con la metodología de investigación que se utilizará con los recursos con que dispone el grupo investigador. Además, si ya se habla de proponer investigar, pues en algunos esquemas de proyectos de investigación, la utilidad se expresa en interpretar en términos de la cantidad de las
personas, ya decíamos, o instituciones que van a beneficiarse con esta investigación. Y a pesar de la relativa subjetividad de la utilidad de la información generada por una investigación, pues, la reflexión sobre esta debe de ir o intentar ser lo más objetivamente posible. En otros tipos de investigación, por ejemplo, en la investigación operativa, metodológicamente se requiere determinar el impacto que su realización pues tendrá al momento de ejecutar ese tipo de investigaciones. También el impacto de una investigación se objetiviza a través de la cantidad de personas que se verán beneficiadas con la intervención, que eso ya lo mencionaba. En cuanto a la pertinencia, la vamos a entender a cuán necesario o innecesario es realizar un estudio para poder generar un conocimiento en un momento o en una región determinada. Por ejemplo, ¿cuán pertinente sería realizar una investigación sobre la frecuencia de seroreactividad al virus de la poliomielitis, por ejemplo? Cuando se sabe que la seroreactividad se debe a la vacuna o ya también a la enfermedad que fue erradicada. Bien sabemos que fue erradicada, en el caso de Latinoamérica, mediante esa vacunación en 1992. Otro ejemplo sería relacionado con la hemoglobina, podría ser, ya que venimos hablando del caso de los intervalos de hemoglobina, ¿verdad? ¿Qué tan pertinente sería realizar una investigación acerca de la estructura molecular de la hemoglobina, cuando ya se conoce y se encuentra en casi todos los libros de texto de hematología? ¿Qué relevancia puede tener? Entonces, no. Insistir en plantear estos posibles tópicos de interés como problemas de investigación sería una verdadera impertinencia realmente, porque ya es como un poco lógico y que ya está documentado también en el caso de esos ejemplos que he colocado ahí. Sería igual de impertinente cualquier investigación orientada a recabar información teórica que ya existe en otros ámbitos del conocimiento y que se ha publicado ya con anterioridad. Un esfuerzo como este, pues a pesar de los innegables méritos que pueda tener el estudio, pues tiene que hacer el esfuerzo de recopilar mayor información científica. No es una investigación científica como tal, si se va a realizar de esa manera, y en tanto, pues no tiene utilidad en cuanto al método científico para lograr una generación de conocimiento. Actualmente y cada vez más frecuentemente se recomienda mejor realizar metaanálisis de aquello que ya está totalmente documentado, pero se hace como esa recopilación bibliográfica y ese análisis de la información ya existente. También vale aclarar que un buen metaanálisis requiere que se revise una buena cantidad de referencias sobre el mismo tema y de buena calidad metodológicamente hablando, además de un buen tratamiento estadístico de los datos que se obtengan de esa revisión que se está realizando. Y la relevancia del problema de investigación, pues, se refiere a la importancia relativa que la resolución del problema a través de las respuestas que se generan, pues, por medio de la investigación tendría en la práctica. La importancia de un problema de investigación es la valoración relativa y subjetiva que pueda generar. Ya si hablamos en cuanto decir de lo relevante, es decir, la importancia de la investigación del problema planteado, va a ser la asignación por los investigadores en el momento de su valoración y en base a sus propios criterios de importancia, que no necesariamente serán compartidos por quienes lean el proyecto o el informe de investigación también, ¿verdad? Sino que también en el hecho de
el interés particular del investigador en el problema planteado y tener presente que siempre será subjetivo. Y la argumentación de la situación problemática en cuanto al planteamiento del problema, pues sin embargo, no debe centrarse en esa importancia subjetiva personal, sino en la relevancia que pueda indagar y conocer el problema, realizarlo, qué efectos tendría para hacer avanzar el conocimiento de la situación problemática planteada. La factibilidad. ¿Qué factibilidad existe en un momento y lugar determinados para investigar un problema? Siempre va a ser muy fundamental al momento de seleccionar un problema de investigación, ya que de nada va a servir que la investigación pues sea muy útil, pertinente y relevante si no es posible realizarla con los recursos con los que se dispone. Entonces conviene aclarar que no se debe confundir lo factible con lo fácil, porque la factibilidad no se debe valorar con base en la facilidad para obtener datos o referencias bibliográficas, sino que la factibilidad de una investigación está relacionada con la posibilidad real que un investigador o un grupo de investigadores tiene para realizar o para hacer concurrir todos los recursos humanos, técnicos, materiales, económicos, en el momento y lugar que estos pues, se necesiten a lo largo de todo ese proceso de investigación. Y esa previsión, pues, o previsión racional de hechos futuros, supone un proceso de manera muy reflexiva, pero analítica y metodológica por parte de los investigadores. Luego de que ya se ha valorado tanto la utilidad, la pertinencia, la relevancia y la factibilidad del problema y se ha determinado objetivamente, pues cada uno de esos aspectos, el investigador tiene una idea más clara acerca de qué se va a justificar, intervenir tiempo, esfuerzo o dinero en ese estudio del problema y puede entonces proceder a elaborar el diseño de la investigación. Ya teniendo claro todos esos puntos. Y acá, en cuanto al diseño de la investigación, pues van a incluir esos lineamientos metodológicos y técnicos generales para responder a las interrogantes formuladas pero que siempre vayan en relación al problema de investigación. También, pues debe de existir una valoración de lo que se debe de saber del problema, lo que se desconoce también de este problema, la posible utilidad, la relevancia, la pertinencia y la factibilidad tienen por propósito que el investigador tome esa decisión razonada al momento de seleccionar el problema. Y entonces lo aconsejable sería que el investigador pues, evaluara simultáneamente y sistemáticamente varios posibles problemas relacionados con la misma técnica, a fin de ganar tiempo siempre en esa toma de decisiones. Cuando el investigador ha llegado a la decisión ya razonada de que el problema le interesa, debe de plantearse por qué es útil, por qué es relevante, por qué es pertinente y por qué es factible. Entonces, ya una vez clara todos esos planteamientos, debe de proceder a plantear en concreto el proyecto de investigación. Y que ya decíamos, las partes exigibles de un proyecto de investigación van a ser la carátula, el índice, la introducción, el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, las hipótesis, el marco teórico, el diseño metodológico, los anexos y las referencias. Esas eran ya las dos últimas clases que teníamos pendiente. Una solo fue reforzando lo que ya habíamos abordado y la otra ya aperturando en cuanto a los procesos de investigación, pero de manera generalizada, porque en el ciclo 2 vamos a profundizar en cada una de las partes de este
proyecto de investigación y a la vez, ya una vez ejecutado, en ese informe de investigación. Me quedaría hasta acá. Me gustaría saber si hay alguna